Buenas tardes, compañeros, compatriotas, camaradas. 12:46 del día sábado 2 de julio. Estamos con algunos inconvenientes típicos de sucede acá en Buenos Aires. La inflación está por las nubes, el frío nos arrasó de punta a punta, pero esencialmente vamos a hacerla corta. Vamos a ver, junto a la Red Solidaria en Defensa del Proceso de Cambio, un colectivo de varios grupos, vamos a ingresar en lo que es el nuevo formato del programa de los sábados, ir más a la parte política y dentro de lo que son las esquirlas de la política, vamos a hablar de lo que fue el golpe de Estado que hubo en Bolivia el 2019. Tenemos un invitado muy importante, quiero pedirle disculpas porque surgió un problema en la cuenta del Zoom, se nos bloqueó, tuvimos que crear otro enlace, y bueno, por ese lado, señor Nelson Cox, esperemos que esté en la sala. Te escucho muy porque bien, la claro que charla sí. estaba prevista a la 1:20 de hoy, o sea, serían 12:20 hora boliviana, y a raíz de ese inconveniente lo propusimos. Bueno, lo tengo en Canadá a mi compañero, uno de los articuladores que hay de este proyecto, que se llama Bolivianos desde el extranjero, un espacio que sale desde la radio líder FM 102.1 en Buenos Aires, Argentina, un país precioso, para los que lo conocen van a saber confirmar eso, al Gustavo Saavedra. El Gustavo Saavedra está ahí en del Ártico, en Canadá. Gustavo, hermano, a ver si estás en la sala, vamos a empezar esta charla. De a poquito yo voy a ir más o menos encontrando la forma de ir describiendo. Mientras vamos arreglando este problemita del feedback que está ocasionando. El título del programa se llama Paramilitarismo, el paramilitarismo de la década del 70, en sintonía con el vandalismo que fue surgiendo, que vimos en Cochabamba, con la resistencia juvenil Cochala, en Santa Cruz, y algunos grupos más que se gestaron en La Paz en otros puntos. Similitudes que puede haber en cuanto a lo que históricamente se vivió a lo largo de los gobiernos militares y los gobiernos liberales, dentro de la era republicana. Bueno, seguramente vamos a hacer el inicio, el origen de eso, las similitudes que existen entre ese paralelismo que existe de los grupos de choque en los gobiernos de Banzer, de Barrientos, de Arce Gómez, y bueno, después ya en la etapa democrática, el accionar que tuvieron estos grupos pandilleros que vimos en el último golpe de Estado. Ese sería un segmento. El segundo va a ser un análisis más testimonial en cuanto a lo vivido del compañero Nelson en Cochabamba durante esos meses del gobierno de la señora Áñez. Y el último segmento va a estar dirigido puntualmente
hacia la resolución o a lo que podría decirse lo que hace el GIEI en cuanto a esa recomendación de desarticular estos grupos paramilitares y el por qué no se hizo. Bueno, por esas tres aristas van a ir los temas de la charla. Esperemos que ya el Gustavo esté ya en sintonía. Acá lo vemos a Rodrigo haciendo las conexiones necesarias para poder que ese eco no salga. Rodrigo, ¿lo tenemos al Gustavo ya en la sala? Ok, Gustavo, hermano, a ver, desde Canadá, por favor. O el Gabriel Villalba, si estás en la sala, por favor, hermano, prende tu micrófono. Un saludo. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan todos? Te escucho, hermano, te estoy escuchando perfecto. Gabriel. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo Mira, estás? hermano, discúlpame, perdóname una situación que salió, se nos cayó la cuenta de Zoom y hasta activar otro, bueno, tengo que mandar, bueno, es eso. Un poco hice el inicio, la descripción de lo Te escuché. dónde va a ir. En tu rol de analista, hermano, por favor, lo vamos a tratar de diagramar en los espacios que habíamos acordado. Una pregunta, el señor Cox va a ser el único interlocutor en un margen de tiempo, ponele 5 minutos, lo vamos a tratar de hacer interactivo, porque van a ir ingresando a la sala y el análisis previo de tu análisis, hermano, en cuanto al origen y a esa cuestión paralela que ha habido entre estos grupos de choque. Por favor, Gustavo, Gabriel, hermano. Bueno, si el resto de los compañeros que están conectados podrían desactivar sus micrófonos, por favor, porque hay una interferencia de un eco que se escucha. Entonces trataremos de apagar los micrófonos si no estamos haciendo el uso de la palabra. Y Juan Carlos, por favor. Gabriel, acá te escuchamos, por lo menos en la radio te escucha bien. Perfecto. Había un feedback de un principio, un eco, que ya lo pudimos resolver. Hermano, genial. Saludá a ese público de Buenos Aires. Ya después ya directamente nos metemos en la charla. Bueno, perfecto. Sí, ya, para iniciar, saludar a todos los bolivianos en el exterior, saludar la iniciativa que tuvieron ustedes, Rolando, Gustavo, el movimiento Domitila Barrios de Chungara, a todos los compañeros en el exterior, saludar muy especialmente al hermano Nelson Cox, un gran amigo, compañero de lucha, que está aquí presente con todos nosotros para compartir con todos los bolivianos en el exterior, pues todo lo que está viviendo el Estado Plurinacional de Bolivia en marco de esta lucha fundamental y esta comparación, esta temática que ustedes muy bien le incrustaron en el panorama de la charla, ¿no? Del contexto, esa comparación de los grupos paramilitares de los 70s, 80s con lo que hemos vivido los últimos meses en Bolivia, la última gestión del gobierno ilegal, inconstitucional e ilegítimo de Yanine Áñez, y previo a ese 12 de noviembre, que es la fecha donde se autoproclama primero como presidenta del Senado y posteriormente como presidenta ilegal del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cuál es el rol que tuvieron estos grupos? Resistencia Juvenil Cochala, Unión Juvenil Cruceñista, ¿cuál fue el andamiaje, la ingeniería de estos grupos que para mi entender datan desde el 2008, desde ese intento del separatismo de Bolivia, lo que se ha denominado la media luna, lo que se creía superado en Bolivia, el racismo, el colonialismo, el clasismo, la discriminación, pues estos grupos expresan todo ello, ¿no? Demostraron que aquellos antivalores del Estado plurinacional que nosotros creíamos ya superados, no se habían superado. Y es por eso que salieron con tanta violencia, con tanta alevosía, con tanto ensañamiento contra nuestros hermanos de pollera, contra nuestros hermanos campesinos, contra nuestras hermanas mujeres. Ha sido clave entender cómo estos grupos se han ido moviendo, estructurando a partir de la violencia, a partir de también la
mediática y cómo los medios hegemónicos de comunicación les han blindado amplia cobertura, les han blindado incluso tintes de legitimidad, tintes de legalidad a todos estos grupos. Y pues ahí vemos, las imágenes son totalmente claras y elocuentes a todos los que están siguiendo la transmisión, ¿no? Ellos estaban con palos, armas, agrediendo a nuestros hermanos, agrediendo a nuestras hermanas, y pues eso es Gabriel, lo que queremos develar el día de hoy con Nelson. Gabriel, hermano, para hacerlo más interactivo, te hago una pregunta. El origen, el huevo de la serpiente. O sea, si lo vamos a remontar a la historia, tendremos que hablar, por ejemplo, de lo que sucedió, bueno, lo que pasó después de los años 50, las milicias del MNR, después está el grupo que creó un Saga de la Vega, la Falange Socialista. Creo que esos son los vestigios. Vos estás puntualizando esencialmente en lo que fueron los gobiernos militares, ¿no? Los gobiernos de facto, de Barrientos, de Banzer. Ahí puntualmente, haceme, por ejemplo, un análisis de las similitudes, por ejemplo, pandillas, como el de los marqueses, pandillas que yo generacionalmente viví, tengo algunas reminiscencias de esas historias que circulaban, con estos grupos paraestatales que vimos en Cochabamba. Mm. Es una misma práctica, Rolando, es una misma práctica de cooptación de grupos ilegales, de grupos pandilleros, que se ha dado en la práctica política de nuestro país a lo largo de la historia, ¿no? No solamente el 2019. Lo que llama la atención en estos últimos hechos es que esto se creía superado a partir de la Constitución del 2009, a partir de la consolidación del Estado plurinacional del 2009, a partir de la Constitución, 2006, los 14 años de Evo Morales, los 14 años del gobierno del MAS, se creía que eso había sido superado, pero no es así, porque existen estos grupos, ¿no? Me voy a las barras bravas, por ejemplo, de los clubes de fútbol aquí en Bolivia, que son contratados en las elecciones, digamos, de los centros facultativos de las universidades públicas en nuestro país. Entonces, son mercenarios de la violencia que actúan por contrato de alguien, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que develar en este conversatorio es por contrato de quién actuaron en su momento los grupos violentos del 70, eso nos los va a explicar muy bien Nelson, y por contrato de quién también operaron estos grupos, Unión Juvenil Cruceñista y Resistencia Juvenil Cochala, el 2019. Creo que esa es la clave para entender todo y sin más quisiera también que Nelson ahí nos dé su aporte. Por favor, hermano, lo tenemos al invitado principal, Nelson Cox. Estamos muy cortos de tiempo. Te quiero pedir disculpas puntualmente por este atraso. Se va. Por favor, Nelson, metete a la charla. Vamos a hacer práctica este bonito arte de conversar. Va a ser una conversación más que todo. Muchas gracias, hermanos. En particular, saludo mucho a Rolando, a Gustavo en su interacción. Un gran abrazo fraterno para un gran luchador, compañero, camarada como Gabriel, Gabo. Y en esta lógica, a todos los bolivianos en el exterior que están escuchando el programa, a todos aquellos que estamos conviviendo una esencia de poder recuperar de verdad una democracia que se la ha visto fracturada. Y ahí la comparación en diálogo directo. Cuando pasa en los 60, los 70, para el retorno de la democracia en los 80, hubo dictaduras en Bolivia. Y la mejor forma de encarar la dictadura en Bolivia fue con brazos operativos. Ahí salen los jóvenes en todo lo que va a ser un fascismo, que muy bien lo decían en la descripción. Obviamente, los marqueses, los calambeques eran quienes coadyuvaban en el golpismo en esos momentos dictatoriales, en La Paz, en el área donde existían intervenciones. Y estos brazos operativos juveniles que son captados por los movimientos fascistas violentos. Entonces, el movimiento fascista violento es un fácil brazo operativo para lograr vulneración de derechos humanos del lado de lo que es la intervención estatal, porque al margen que sean dictaduras, son estados. Y esa lógica de Estado, lamentablemente, en todo lo que ha sido esa forma de conculcación de la democracia, la no vigencia del Estado de Derecho, ha efectuado que exista una mirada socavada dentro de lo que son los líderes políticos para continuar y hacer de este tipo de instrumentos de amedrentamiento, de coacción contra la población, estos mecanismos operativos con permiso para matar, con permiso para portar armas, que se permita todavía en democracia. Cuando hacemos la descripción que estos grupos fascistas, que eran utilizados como grupos paramilitares en la dictadura, recuperamos la democracia y no se había registrado estas situaciones al margen de que la Unión Juvenil Cruceñista, que sale de las dictaduras, es y va a seguir siendo todavía un foco
por el cual tiene una tendencia expansiva. Esa tendencia expansiva se ha visto latente cuando nuestro gobierno, a la cabeza del presidente Evo Morales, en 2006, retoma el gobierno. Y obviamente, cuando vemos que este tipo de situaciones que van en contrarruta de las dinámicas neoliberales, de las dinámicas que hacen a grupos de extrema derecha, ven ellos en riesgo estas situaciones y por sus elementos de odio y de discriminación continúan como grupos fascistoides. Ahí está la Unión Juvenil Cruceñista, el año 2006. Hacen un ataque frontal, van a quemar la Chiquitanía, van a quemar a todos aquellos que son indumentarias de collas. Odio racial, odio discriminatorio, vale decir una regionalización que se instala desde la dictadura, pero ahora en democracia es el elemento nodal para poder albergar odio. Y ese odio permite que exista este tipo de personajes que han hecho de la Unión Juvenil Cruceñista grupos radicales de extrema derecha que han hecho por la fuerza hacer imperativo mandatos que son antigubernamentales. Atacan en todo lo que es la Chiquitanía, queman, destrozan, quieren expandirse hacia Cochabamba, hacia Potosí. Obviamente ahí surge también, no solamente la quema que hace la Unión Juvenil Cruceñista en 2006 en la Chiquitanía, desde San Julián ingresan a Concepción, San Javier, queman todo lo que vaya a ser de estos collas malditos, porque así los discriminaban. Y esto tiene su parangón en Cochabamba. Ahí va lo que va a ser los Poleras Blancas en enero del 2007, que salen con palos, que salen armados, que salen a destrozar a aquellos compañeros del trópico de Cochabamba que se habían animado a ingresar a Cochabamba. Elementos racistas. Y ahí, estos Poleras Blancas, como la Unión Juvenil Cruceñista, en esos momentos, son respaldados por la política gubernamental de Rubén Costas en Santa Cruz y por el corrupto Manfred Reyes Villa. Ellos son los que albergan también estos elementos discriminatorios de odio y racismo, que no ha desaparecido, como muy bien decía Gabriel. Estos elementos de odio, que son aglutinantes de lo que va a ser formas violentas, han sido controladas, ni siquiera con la ley de controlación de toda forma de discriminación, han sido controladas por fuerza de intervención efectiva del gobierno a través de acciones concretas para neutralizar. Sin embargo, al 2018, 19, no habían desaparecido. Estos grupos fascistoides que son de la Unión Juvenil Cruceñista en su expansionismo, que logra que existan los Poleras Blancas en Cochabamba y también han querido expandirse hacia Potosí y lo han logrado, sin nombre y apellido, hacen su rearticulación y su aparición al 2019 en todo lo que va a ser la Unión Juvenil Cruceñista, la Resistencia Juvenil Cochala en Cochabamba y obviamente en los demás departamentos sin nombre y apellido, pero que se aglutinan como plataformas, con el núcleo de la juventud. Y ahí empieza una nueva pandemia. Antes de esta pandemia que vivimos en cuanto hace a todo lo que va a ser el COVID, una pandemia del odio, esa pandemia del odio racial empieza ya el 2019 en su función de lo que va a ser el antimasismo. Ahí es donde se aglutina. Esos elementos que son ya contrarios y adversos a lo que va a ser una vigencia para ellos de los criterios separatistas, muy bien lo decía Gabriel, porque cuando hablamos del 2006, 7, 8, 9, el pretexto de la autonomía buscó un separatismo. Y ese separatismo nuevamente aparece en el 2018. Y ahora se ha hecho con más fuerza en 2021. Recordemos muy cortos. Esos movimientos son brazos operativos perversos, porque aglutinan liderazgos políticos encubiertos, liderazgos políticos cobardes, que utilizan este tipo de andamiajes para lograr socavar pilares de la democracia y que lo han logrado en su expansionismo que se rearticule al 2018, 19 con fuerza para reaparecer como la Unión Juvenil Cruceñista, la Resistencia Juvenil Cochala que copta y a través de lo que va a ser esa envergadura, comités cívicos, porque había que darle un discurso. El comité cívico que aglutina un discurso que va a aparecer, ya no son grupos irregulares, sino van a ser movimientos cívicos, se disfrazan con las plataformas. Y esas plataformas sin nombre y apellido que existen en los demás departamentos son también un brazo operativo concreto, grupos irregulares, grupos parapoliciales, grupos paramilitares, pero los que han merecido armamento han sido Santa Cruz y Cochabamba. Clarito, hermano. A ver, Gustavo Saavedra, si estás en línea y una pregunta, hermano, todo ver si cómo está llegando la señal. Gustavo. Bueno, ahora, Nelson, vos vos fuiste prácticamente el eje central por tu rol como en tu calidad de defensor del pueblo. Conocemos un poco lo que te tocó vivir cuando hicieron esa pelea comandado por la Veramendi y la Resistencia, y lo sé particularmente por personas que
de la coordinadora, una hermana fallecida, que lamentablemente no está más con nosotros, lo que te tocó atravesar, hermano. ¿Por qué no nos das un testimonio así cortito y lo vamos silvanando con lo que bueno, con el análisis que pueda hacer de esos días vividos el Gabriel? Miren, no sé cuán cortito se puede efectuar una narrativa que surge ya en octubre ante un cuestionamiento de verdad que tiene que juzgar la historia de lograr que el fraude sea el concepto por el cual exista esa pandemia de odio-venganza. Ahora sí los 14 años se han acabado y aparece una nueva venganza antimacista. Se articulan las plataformas a la cabeza de la resistencia juvenil Cochala, una delincuencia juvenil Cochala que hace el embiste en un parangón con lo que va a ser el refuerzo del motín policial. El motín policial da vigencia plena a los actos de violencia. El motín policial que surge el 8 de noviembre es aplaudido por la delincuencia juvenil Cochala, que para nosotros es todo lo que va a ser un manejo civil de policías. Entonces es un grupo parapolicial, pero también con paramilitares, porque les permiten armas, les permiten despliegues policiales. Es más, es tan evidente esto que todos los videos que se registran, todas las fotografías que se registran, operativos han iniciado directamente desde el 11 de noviembre en lo que va a ser una trilogía. Aparecen los militares, aparecen los policías y aparece la delincuencia juvenil Cochala, patrullando la ciudad, patrullando los lugares. Ese tipo de movimientos paramilitares, parapoliciales, han sido la fuerza operativa de estos brazos fascistoides que han aminorado toda fuerza e intención de defender la democracia. Y cuando digo aminorado, es porque obviamente nadie se animaba a efectuar un reclamo contra el gobierno de facto. Era complicado porque se hizo una persecución. Y ese tipo de persecuciones en todos los departamentos han tenido también personas víctimas, familiares víctimas. Y cuando en Cochabamba empezamos a hacer la defensa aférrima de todo lo que va a ser los efectos de este manejo perverso que han efectuado los delincuentes, ciberdelincuentes, porque cuando hablamos de estas pandemias del odio-venganza, han sido alimentadas por las redes sociales que han expandido miedo. Ese es el elemento aglutinador de sentirse desprotegido y generar. Entonces, empiezan a mentir por las redes sociales en octubre, empiezan a mentir en las redes sociales ya a inicios de noviembre, de los ataques. Cochabamba va a ser atacada por todo lo que va a ser el movimiento de los productores de hoja de coca, narcotraficantes, delincuentes, terroristas. ¿Cómo se van a animar a venir a una ciudad? Conceptos absolutamente discriminatorios y racistas. Vigencia de odio. Y esa vigencia de odio aglutina. Y lo propio, el miedo ante las compañeras y los compañeros de no ser amedrentados y golpeados por los motoqueros. Mírese, hermanos, de verdad, Gabriel, Rolando, ¿cuál es la diferencia? El miedo de las clases, es decir, no vengan los narcotraficantes terroristas masistas, que son indígenas salvajes, y el concepto de los hermanos y compañeros es, no vengan a dañarnos. ¿Y quiénes eran los que dañaban en Cochabamba? Los motoqueros. Entonces, se identifica una intervención directa ya en su momento toda esta planificación que ha efectuado el gobierno de facto, porque es una planificación, pues, a la cabeza de lo que ha sido Carlos Mesa, Doria Medina, Tuto Quiroga, una planificación, y esa planificación tenía sus brazos operativos, que ha sido confirmado con Arturo Murillo que coordinó muy bien en Cochabamba la protección de la delincuencia juvenil Cochala, y ellos efectúan sus formas violentas para atacar a los compañeros, atacar a todo tipo de situaciones de defensa, y dicen, somos efecto de reacción, hacemos una defensa de acción-reacción. Eso es la forma en la cual han querido pretender impunidad, porque ellos hacían una programación con permiso de portar armas, con permiso de portar granadas de guerra, granadas policiales, gases químicos que utilizaba la policía boliviana, y esta forma de amedrentamiento ha sido permitida por la policía boliviana. Yo recuerdo muy bien en el tema del motín policial, el comandante Zurita ha sido el primer artífice de coordinación parapolicial. Me consta, porque yo lo he escuchado, él como decía, cuando se han ido a la zona sur para hacer el ataque de lo que fue el módulo policial, y él llamó a la resistencia juvenil Cochala para que vayan con patrulleros y con los motoqueros de la resistencia juvenil Cochala a efectuar la defensa de la patria. Entonces, había una coordinación directa, y como nosotros éramos voceros de la defensa del pueblo, de los que estaban siendo vulnerados, identificaron a la Defensoría del Pueblo como un enemigo. Y es ahí donde empiezan igual a pedirme la renuncia, y ante la forma violenta de pedirme la renuncia, nosotros somos tomados en la oficina. 2 semanas me tomaron la oficina y no me dejaron ingresar. Y en eso nosotros, yo he hecho un despliegue por todos los municipios de Cochabamba. Yo no he parado de trabajar. Yo he hecho una defensoría móvil, defensoría del pueblo móvil. No tenía oficina, pero seguía con mi personal en todos los municipios, registrando los hechos vulneratorios. Y es ahí, cuando el 10 de diciembre me animo, por fuerza de la publicidad, retomar la oficina de la Defensoría del Pueblo. Por medio de los
con ayuda de los medios de comunicación, ingreso a la Defensoría del Pueblo en plena toma de mi institución, a la cabeza de Beramendi y todas las mujeres de los policías, porque eran así, eran las esposas de los policías, parejas de los policías, familiares de los policías, pero mujeres. Porque cuando nosotros buscábamos el argumento para que nos dejen ingresar a la Defensoría, la policía decía, no podemos ingresar, no podemos violar los derechos de las mujeres. Y no querían que nosotros retomemos la Defensoría. No me permitían efectuar mi trabajo y quería que yo renuncie. Yo no renuncié. La presión fue constante, fue absolutamente violenta. Me tomaron la oficina, fueron a tomarme 3 días y 3 noches mi domicilio, amedrentaron a mi familia, amedrentaron a mis hijas, amedrentaron a todo mi entorno para que renuncie. Yo no renuncié porque yo veía que teníamos que cumplir un rol fundamental de la defensa. Me tomaron la oficina y desde el día que ingresé, querido Gabriel, hermano Gustavo, y a todos los que están escuchando, no me han dejado habitar tranquilamente ni trabajar desde el 10 de diciembre, por más de 2 semanas. He sido tomado por la fuerza, la policía mirando como testigos que nos restringían la alimentación, me restringían todo lo que va a ser los enseres, tomaron la oficina y los ambientes. Imagínense ustedes, éramos 8 funcionarios públicos, pero claro, más de 600 personas en la puerta. Y es ahí cuando arman un escenario para sacarme por la fuerza. Y es ahí donde se agarra a la primera delincuencia juvenil Cochala, portando armamento, portando pistola, granadas. Querían ingresar a mi oficina a sacarme por la fuerza. A la cabeza de Yacir Molina, encubierto por la policía en su momento. Todos esos elementos han sido judicializados, lamentablemente. En lo que va a ser el acceso a la justicia, no existe plenitud. Hay todavía socavamiento, hay encubrimiento en Cochabamba, y son los procesos fundamentales que deberían retomarse. Sin embargo, por la fuerza, han perturbado el trabajo de la Defensoría, no me han dejado salir ni de trabajar en lo que va a ser el desempeño de la Defensoría del Pueblo, y obviamente esto ha generado que tengamos un respaldo. A quienes yo agradezco, hermanas y hermanos de Cochabamba, desde la zona sur del trópico de Cochabamba, que se han movilizado en las puertas. Viene la CIDH, viene Paulo Abrao, en lo que va a ser la visita posterior a la masacre que se registró el 15 de noviembre, y posterior a esta visita ya me toman la oficina desde el 26 de noviembre. ¿Por qué? Porque identifican cuando nosotros vamos e intervenimos para defender los derechos humanos de los compañeros que habían sido asesinados en esta masacre sangrienta, ven que nosotros íbamos a ser los voceros de la verdad y toman nuestra oficina. Y Paulo Abrao evidencia todo esto. Por eso es que la CIDH tiene un contexto objetivo. Las instituciones de derechos humanos, queridos compañeros y compatriotas, han sido garantes en su momento porque hemos denunciado. Yo me contacté con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, me contacté con los de la CIDH, me contacté con los de Amnistía Internacional, Human Rights, porque obviamente al ser una situación evidente que se estaba fracturando la democracia, se estaba violando los derechos humanos fundamentales desde noviembre del 2019, teníamos que efectuar este derecho. Entonces nos tomaron, me querían callar por la fuerza, han tomado la institución y la policía no hacía nada. Entonces, el efecto de lo que va a ser la protección de la policía boliviana ha sido constante. En esos días, hasta el Navidad, el 24 de noviembre, efectuamos y recién sale la medida cautelar para la defensora del pueblo, Nadia Cruz, y para mi persona en particular, para que me dejen trabajar porque estaba en riesgo mi vida. Y eso fue comprobado, no me estoy inventando. Y eso nos permite tener la moral suficiente para seguir enfrentando a quienes están, a quienes siguen siendo detractores de la democracia, detractores de nuestro gobierno, y a quienes pretenden todavía por la fuerza efectuar estos elementos fascistas, estos elementos de odio, estos elementos de violencia, hacer de la articulación antimacista para que nuevamente pretendan dar continuidad con lo que ha sido esta intervención del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que era vigente, pero ante el motín policial, ante las fuerzas efectivas militares y estos grupos paramilitares y parapoliciales con permiso para matar, porque tenían permiso para portar armas, y ellos han intentado en esta situación amedrentar a todos aquellos que querían denunciar, obviamente una lista infinita de víctimas que han sido acalladas, de víctimas que han tenido miedo y que no han logrado denunciar. Y lo propio pasa con estos elementos en su coordinación directa con la Unión Juvenil Cruceñista. Creo que son los dos movimientos más fuertes en Santa Cruz y en Cochabamba. Y esta toma de lo que ha sido mi oficina, de lo que ha sido la perturbación para que no trabajemos, no ha tenido su éxito. Y ese es el odio que tienen en Cochabamba, y obviamente ese es el odio que existe en un movimiento clasista que intenta esos privilegios que nuevamente les retornen para que la corrupción reine. Eso es lo que ha pasado. Y en Bolivia nosotros vamos a ser los defensores de derechos absolutamente garantes para que nunca se acalle al pueblo y para que eso de verdad sea defendido desde donde nos toque estar. Esa situación yo lo resumo porque de verdad han sido semanas las que me ha tocado lidiar, vivir y seguir trabajando, que nos ha permitido tener la fortaleza suficiente para intervenir desde enero del 2020 con la moral en contra de Arturo Murillo y en contra de esas personas. Porque a mí me consta, cuando yo veía la resistencia juvenil Cochala, que en ese momento Tito Barbosa, uno de sus abogados, que fue director jurídico de Murillo,
Javier Issa, quien era otro asesor legal de la Resistencia Juvenil Cochala y que fue el viceministro del régimen interior, había una colusión, una conexión directa. Este grupo parapolicial tenía una conexión directa con Arturo Murillo, con el grupo que estaba a la cabeza de este gobierno de facto. Entonces, son elementos objetivos que nos permiten ver una programación de miedo, una programación que irradia un manejo de lo que ha sido las tecnologías de la información, las redes sociales, para sembrar el tema de la venganza en un cuidado que ha sido alimentado, creo yo, por ciberdelincuentes, desde la propia policía boliviana, desde las propias plataformas, que han generado informaciones falsas, noticias falsas, para lograr este enfrentamiento y para lograr que no exista tranquilidad en la población. En este formato, todavía tenemos 1 hora de programa. Es increíble la verborragia y cómo explicas, hermano. Mira, vamos a ir dentro de lo que es el formato de la radio, 10 minutos de publicidad. Vamos a tenernos el tiempo necesario como para ingresar en el otro espacio. Está el Gustavo, hay un compañero, vos hiciste mención del financiamiento que recibieron estos grupos. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de un compañero de Estados Unidos que nos va a contar cómo hicieron campaña la derecha boliviana para poder mandar dinero a Bolivia para poder adquirir las motos y el combustible necesario. Simplemente 10 minutos, Gabriel, Nelson, y retomamos otra vez con la charla, ya ingresando en el terreno de bueno, continuando con esta charla. Gabriel, nos vemos en 10 minutos. Y que me consta que han financiado. Gustavo, cuando yo fui en el momento en el que existían los conflictos, porque quien ha generado esta apología violenta para resquebrajar la democracia ha sido Carlos Mesa, ese cobarde que ha salido a señalar con mucha ligereza desde el Parlamento que ningún masista podía suceder en lo que ha sido el fraude. ¿Cuál fraude? Un fraude monumental, señalan. Ese acto cobarde ha generado que muchas personas crean en esa estupidez. Muchos idiotas han creído en eso. Y esto ha logrado que los jóvenes, en esa efervescencia, tengan entonces elementos discursivos. Y esos elementos discursivos fueron financiados por personajes que están todavía inmersos en el manejo político. Yo le voy a hacer una denuncia también, ¿no? A mí me consta que, por ejemplo, esta vinculación directa en Cochabamba tiene que ver con muchos clanes familiares, empresarios. Hay muchas personas que han estado de por medio, como en Santa Cruz. La Unión Juvenil Cruceñista tiene por detrás familias, logias que han intervenido. No está pues esto financiado por la Federación de Campesinos del Oriente. No. Es financiado con familias, es financiado por empresas. Y lo propio pasa de la Unión Juvenil Cruceñista, lo propio es la Resistencia Juvenil Cochala. En Cochabamba ha existido un financiamiento. Mire usted, yo voy a contar cómo cuando efectuaban su intervención la delincuencia juvenil Cochala, fueron aprendidos en la plazuela de Calacala. Yo estaba como defensor del pueblo, voy a la FELCC a constatar si había violación de derechos humanos. Porque al margen de que digan, claro, ese defensor del pueblo, masista, no, toda mi vida he sido defensor de derechos humanos. Le gusta a quien no le guste y le encanta a quien le encanta. Entonces, yo defendí, eran violentos, pero yo fui a garantizar si había violación de derechos humanos, si la policía había efectuado una aprehensión. Mire usted, querido Gustavo, hermano Gabriel, en la FELCC, en ese momento, yo, dentro de esos jóvenes de la delincuencia juvenil Cochala, estaba Diego Murillo, el actual concejal por Cochabamba, el actual concejal protegido del corrupto alcalde. Él estaba bien metido en este tema de la delincuencia juvenil Cochala. Y recuerdo muy bien cómo él tenía un bolsón delante suyo con mucha plata. Y su miedo era qué pasaba con el dinero que lo tenía en su pecho. Así se ha financiado. Y no pueden ocultar lo que yo sé. Por eso tienen miedo de que en algún momento yo tenga mis declaraciones y que me den caso. Todas estas cosas las he vivido. Hay financiamiento directo de estos grupos de protección. Le doy el nombre, Diego Murillo, actual concejal.
Él financia, tiene manejos empresariales y ahora hacen de la corrupción lo que va a ser una vigencia de violencia. Entonces, estos grupos siempre han sido financiados por grupos de poder, no son movimientos, son utilizados también penosamente muchos compañeros que en su desesperación, como fueron todos los de la delincuencia juvenil Cochala, les pagaban 200 bolivianos por día, 300 bolivianos por día para que se movilicen, les pagaban desplazamientos de sus motocicletas, de la gasolina, les pagaban alimentación. Ahora se hacen a los del otro viernes, los Pavicish en Cochabamba, por ejemplo, financiaban la alimentación, pues, los dueños del Hotel Cochabamba. Muchos, con nombre y apellido existen, que ahora se están haciendo a los de la vista gorda en el Ministerio Público, que ahora la policía se haga de la vista gorda, no es casual. Entonces, cuando hablamos que estos grupos que han tenido un ensayo previo en todo lo que va a ser el 2015, 16, 17, se han preparado para intervenir violentamente. Esta intervención violenta es la que genera miedo y amedrentamiento, y nadie se quería parar al frente para defender los derechos. Entonces, hay una estrecha vinculación con grupos de financiamiento que obviamente hacen de su resistencia económica, de su solvencia económica, de su cómoda solvencia, que obviamente ya no la han podido jalar hasta el 2021. El 2021 les ha aguantado pocos días para hacer sus paros cívicos, sus paros cínicos, pero siempre tienen por detrás unos financiamientos que es importante que tengamos en cuenta para poder también establecer e identificar a los responsables. Bueno, Gustavo, quisiera hacer una pequeña acotación, no a manera de responder a esta interrogante, que creo que la persona más oportuna para hacerlo es Nelson, pero quiero hacer una acotación previa, Gustavo, en torno a lo que refería justamente Nelson Cox. Estos grupos armados, financiados, previos al 12 de noviembre, porque esa es la frontera, ¿no? 12 de noviembre, sí. Antes del 12 de noviembre son todas las acciones violentas. Posterior al 12 de noviembre vienen los 11 meses del gobierno de Áñez, ilegal, inconstitucional y legítimo. Dos acotaciones sumamente importantes. Antes del 12 de noviembre, esos grupos operaban como cívicos, como democráticos, como Revolución Pitita y demás. Pero estaban siendo financiados por actores locales, como lo dijo muy bien Nelson, pero también por actores externos, y lo he dicho yo públicamente también en diversos medios de comunicación últimamente en La Razón. Está operando Jeff Gleiking, embajador británico en Bolivia, está operando la representación de la Unión Europea también en Bolivia, que fueron los primeros en presentarle las cartas credenciales a Yanine Áñez, está operando la embajada gringa, la embajada de Estados Unidos acá en Bolivia, ¿no? Entonces, tienes por ese lado una suerte de que esos grupos que se decían que querían subvertir el orden constitucional se presentaban como cívicos antes del 12 de noviembre, posterior del 12 de noviembre, son adoptados por el Estado, por este Estado policial, por este Estado de no derecho de Yanine Áñez y Arturo Murillo, adoptados y operando, como lo muy bien describió ya Nelson, ¿no? Grupos paramilitares juntamente con policías, juntamente con militares, coordinando acciones de represión al pueblo. Pero posteriormente también esta segunda acotación, y con esto termino para darle la palabra a Nelson, el financiamiento. El financiamiento de estos grupos previos al 12 de noviembre de 2019 obviamente sale de todos estos grupos de poder económico, financieros que operan en Cochabamba, en Santa Cruz, al margen de las cooperaciones económicas externas que recibieron, esto es indudable. Pero, ¿qué pasa? Después del 12 de noviembre, cuando asumen el poder,
vienen a recuperar el dinero. Es por eso que nos han dejado y se han robado las arcas del Estado, porque esos mismos grupos que financiaron la subversión del orden constitucional, después del 12 de noviembre de 2019, asumen el poder y recuperan su platita. Los empresarios cruceños recuperaron el dinero invertido para el golpe, los empresarios cochabambinos lo propio, y ahí te hablo los Marinkovic, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no? Las logias Caballeros del Oriente, Caballeros Toborochi. Entonces, si no analizamos esos dos elementos de forma completa y conjunta, poco vamos a entender muy bien lo que muy bien explicaba Nelson, ¿no? Esto para los compañeros que están afuera del país y que hacen seguimiento de todo lo que pasa en nuestro país de forma diaria. Eso, y por otro lado, el tema del narcotráfico, yo solamente quiero decir que los mismos que salieron a marchar recientemente, indicando que se está volviendo una república de la cocaína, fueron los mismos que marcharon contra la ley de legitimación de ganancias ilícitas. Sí. Una forma de legitimación de ganancias ilícitas es precisamente que viene del narcotráfico, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí nos damos cuenta de la doble moral de estos señores. Nayar, esta diputada de CC, que vaya a revisar la historia de su familia, de su padre Nayar, que estaba vinculado con los gobiernos dictatoriales vinculados muy fuertemente al narcotráfico de Hugo Banzer Suárez, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué nos están hablando? Simplemente eso para darle ya la palabra a Nelson. Bien, muchas gracias, Gustavo, Gabriel, y a todas las bolivianas y los bolivianos en el extranjero, y en Bolivia también, por hacer seguimiento de este tipo de diálogos que tienen que efectivizarse en, ojalá, un manejo de muchas compañeras y compañeros que puedan tener estos debates, estos análisis. Lo que dice Gabriel es muy cierto. El año pasado, cuando se debió defender con capa y espada que no exista posibilidad para que se cuestione la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y para que no se ponga vuelta atrás en lo que era la investigación de ese tipo de fortunas, investigar a todas aquellas personas vinculadas a formas extrañas de tener presupuesto, esa legitimación de ganancias ilícitas son mandatos internacionales. Y en su momento, ¿cómo surge? A través de los cooptados por los gremios, los compañeros del comerciantado, que son serviles a los movimientos de la derecha boliviana, y desde Santa Cruz, esos mismos grupos logieros de privilegios, esos movimientos de cínicos, captan esta fuerza para hacer vuelta atrás de nuestro gobierno y no se puede tocar el tema de enriquecimiento ilícito. Y ahora vemos que en el tema del narcotráfico, obviamente por detrás tiene que estar a la luz de instrumentos internacionales lo que va a ser investigación de fortunas, investigación de todos aquellos que hacen legitimación de ganancias ilícitas, investigación de sus movimientos económicos. Y este tema no les interesa a muchos. ¿Cuántos se han parado en Bolivia para que no se investigue? Se les ha metido fantasmas, se les ha metido miedos, porque obviamente por detrás está lo que va a ser esas valijas negras con las que se paga la delincuencia. Y cuando hablamos que el narcotráfico ha financiado este tipo de despliegues también para que no exista forma de investigación, vemos entonces que los comités cínicos tienen un manejo coludido con todo lo que va a ser este ingreso irregular del narcotráfico. Hipócritas sociales en su despliegue que han efectuado esta semana con una movilización para lavarse la cara a la cabeza del gobernador, del presidente del Comité Cínico en Santa Cruz y decir que no van a permitir que exista narcotráfico. Cuando vemos que en Santa Cruz es uno de los potenciales lugares por el cual existe tráfico, microtráfico, existe absolutamente las formas de generación de este manejo irregular de la economía, existe despliegue, financiamiento, descubierto. No es casual lo que ha pasado, esa ejecución que ha pasado Gustavo, que ha pasado Gabriel, obviamente devela vínculos directos de clases sociales con el narcotráfico, desde Santa Cruz. ¿Y con qué más? Con protección. Protección que genera impunidad. Y esa protección que genera impunidad no es pues algo que nos estamos inventando, querido Gustavo. O sea, ha pasado ya en la intervención en Valles Acta hace muchas semanas atrás en las que se ha denunciado que ha existido una intervención frenada por la propia Fuerza Social de Lucha contra el narcotráfico. Y estas situaciones de vinculación estrecha de movimientos de la policía boliviana con formas irregulares de la generación de criminalidad como es el manejo del narcotráfico. Esta vinculación directa hace que exista también un diálogo fluido. Entonces, se financia estas formas violentas también desde estos vínculos directos con el narcotráfico, porque es la forma descontrolada, es la forma libre de manejar presupuestos. Nadie se interviene. No te puede preguntar el banco porque es una ligereza la que manejan de forma fluida. Entonces, hay un vínculo directo de estos grupos irregulares
mercenarios que han sido contratados y que pueden seguir siendo contratados. No hemos terminado la historia en Bolivia. Hay una continuidad de esos movimientos irregulares. Hay una reactivación de formas irregulares. Y esto es porque no ha existido un cambio cualitativo en la policía boliviana. El motín policial del 2019 no ha terminado. Así de simple, taxativo e imperativo. Y eso tiene que tener también su consecuencia. Y esta consecuencia es que existe una permisividad de situaciones irregulares. Con razón se me ha cortado y me está costando ingresar. Me mandas en cuanto tengas el nuevo link. No sé cómo se puede determinar lo que ha pasado en este asesinato, el tipo penal, el ilícito, la teoría del delito. Seguramente el Ministerio Público estará haciendo su máximo esfuerzo por describir lo que hasta ahorita no tenemos de forma clara. La población común, la población civil. Ni las autoridades tienen la claridad para poder dar certeza de eso. Pero devela que hay un vínculo directo de la alta clase en Cochabamba, en Santa Cruz, en todos los departamentos, con niveles de narcotráfico descontrolado, niveles de violencia, con mercenarios y con también personajes que hacen del manejo delincuencial con libertad. Esos elementos deben tener un freno, esos elementos deben tener un alto, porque así es como se gobierna desde el manejo fascistoide para poder hacer manejos paralelos al Estado, hacer manejos paralelos a todo lo que es la gobernanza y hacer manejos paralelos de todo lo que va a ser las fuerzas públicas. La charla está teniendo, por el volumen, mucha repercusión en las redes. Hay muchas preguntas. Vamos a ingresar en los 20 minutos restantes del programa. De la misma manera como hay policías buenos y policías malos, nosotros acá en el exterior, a Nelson lo consideramos Gustavo, policía bueno. Vamos, el tema por debatir en estos 20 minutos sería lo que determinó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, sobre la recomendación de desarticular a los grupos militares que actuaron en el último golpe de Estado en Bolivia. Por alguna razón, el gobierno no pudo todavía hacer ese hecho. Nelson, Gustavo, Gabriel, vamos a abordar, ingresar en este tema, que es muy importante, porque hace poquito la Veramendi también ha hecho está como queriendo en las redes. Articular hay muchas preguntas están dentro de esta coyuntura de los juicios. Bueno, Nelson, algo para contextualizar ese último tema. Hola, queridos hermanos. Creo que es importante tener en cuenta que esto que estamos rememorando, recordando, refrescando a la población, refrescando a las hermanas y hermanos, lo que hemos vivido y lo que nunca más queremos vivir del 2019, del 2020, nos tiene que permitir tener también acciones determinativas. Y ojalá se pueda tener desde las autoridades también la misma eficacia en lo que va a ser este tipo de denuncias y acciones concretas. Cuando hago este preámbulo, vemos que la CIDH, que había narrado yo, como teníamos un diálogo fluido como Defensoría del Pueblo con Pablo Abrao, con las demás instancias de derechos humanos, y vamos a detallar, porque estas recomendaciones del GIEI, la derecha conservadora boliviana piensa que son un invento. Lo más rico es que, de verdad, todos aquellos ignorantes de derechos humanos quieren minimizar estas recomendaciones. Estas recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH tienen el refuerzo de instituciones preciadas en la vigencia de derechos humanos. Vamos a decir que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es el OACNUD, respalda estas determinaciones del GIEI. También estas determinaciones del GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, que es el grupo conformado para visitar Bolivia ante la violación de derechos humanos, ante las formas de conculcación de derechos y garantías, que han tenido un trabajo y han tenido un informe con recomendaciones, tienen también respaldo de instituciones paralelas del sistema de protección de derechos humanos que vienen a ser Naciones Unidas y la CIDH. Vale decir, Human Rights ha respaldado. Amnesty Internacional ha respaldado plenamente. La Clínica de Harvard de Derechos Humanos ha respaldado, por decir un montón de instituciones de derechos humanos que han respaldado estas recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. ¿Cuáles? Las que han sido presentadas en el Banco Central el pasado agosto de 2021. Y en ese mandato, nosotros, al menos en lo que me tocaba en otrora, cuando era ex viceministro del Régimen Interior y Policía, he tenido el mandato presidencial para poder efectivizar esta desarticulación, ese mandato, efectivizarlo. He hecho una planificación responsable,
y hemos empezado desde noviembre del 2021 a efectuar una primera intervención de todo lo que va a ser esta desarticulación de grupos irregulares, esta desarticulación de organizaciones criminales que habían delinquido, identificando a sus partícipes, y hemos intervenido inmediatamente para efectuar operativos con denuncias, con coordinaciones directas con el Ministerio Público, en una fase preliminar de todas las acciones pendientes. Acciones pendientes, señalo yo, porque para todos ha sido de conocimiento que los cabecillas de la delincuencia juvenil Cochala, que están con detención preventiva, lo han sido por un hecho ilícito, que es el dañar y el ser parte de una organización criminal ante los atentados contra la Fiscalía General del Estado. No es el único ilícito, querido Gustavo, de verdad, hermano Gabriel, y a todos los que están escuchando. Nosotros hemos sido partícipes de forma dañina que han intervenido con un manejo delincuencial en Cochabamba. Hay varios procesos en Cochabamba. Hay varios hechos ilícitos que no han culminado su investigación. Hay muchas denuncias. Imagínese usted, la que estoy señalando, el actual concejal por Cochabamba, Diego Murillo, partícipe del primer proceso contra la delincuencia juvenil Cochala. Y ese proceso nadie lo mueve, nadie quiere mover. Yo había ido a denunciar ante el Ministerio Público qué estaba pasando y a quién se estaba encubriendo. Penosamente, no hay continuidad de eso. Hechos que han efectivizado en su intervención violenta contra personas por Colcapirua, en intervenciones en distintas zonas de Calacala, en la zona sur, varios hechos que han generado la delincuencia juvenil Cochala que están en cero, pero cero, porque no se ha activado como corresponde la culminación de esos procesos penales. Piensan engañarnos con un solo proceso, el de Sucre. No es ese solamente, son varios, hay un listado. Nos consta en Cochabamba cuántos casos son. Lo propio de la Unión Juvenil Cruceñista. Hay varios ilícitos que obviamente por el gobierno de facto la policía no recibía denuncias. Véase pues que en el gobierno de facto los motines van a estar recibiendo denuncia de los compañeros que han sido violentados, que han sido torturados, que han sido perseguidos. No recibían las denuncias. Y obviamente cuando se recupera la democracia desde noviembre de 2020 y 2021, esos compañeros ya no han tenido el ánimo para continuar con lo que había sido su denuncia concreta. Entonces hay un montón de ilícitos de la delincuencia juvenil Cochala en Cochabamba y de la Unión Juvenil Cruceñista que no han tenido su culminación. Y con mucho respeto, perdónenme hablar en primera persona, correspondía retomar esos casos. Yo por eso he intervenido en Potosí en noviembre del 2021 para reactivar el tema de todo lo que son los procesos de quema de tribunales departamentales electorales. Porque el pretexto del fraude ha sido además respaldado por intervenciones de quemas violentas. Ahí va Pumari, él estaba identificado. Hemos hecho un seguimiento puntilloso para identificar y por eso él ha sido aprendido. Porque corresponde pues que rinda cuentas a la justicia. Y eso hemos retomado como parte de desarticular. Si bien en Potosí no ha habido nombre propio, Unión Juvenil Cruceñista o Resistencia Juvenil Cochala, no tiene nombre, pero son un gran movimiento de jóvenes de la universidad y otros violentos que todavía deben rendir cuentas a la justicia. Ese proceso se ha reactivado. Correspondía reactivar muchos otros procesos más para lograr la desarticulación. Lamentablemente todos esos temas han quedado frenados, porque obviamente uno lo hace por motivación en su vigencia de derechos humanos como defensor de derechos humanos. Eso que ha iniciado en noviembre del 2021 lamentablemente no ha tenido su consecuencia porque no ha sido adoptado como una política gubernamental. No ha habido interés para dar continuidad en esta desarticulación, ni bien se ha logrado lamentablemente mi desvinculación del Ministerio de Gobierno. Yo lo digo en primera persona con solvencia, con modestia, con mucho orgullo, que sí era una persona que estaba comprometida por lograr justicia y que sigo comprometida desde donde me toca estar para lograr justicia. Pero se estaba reactivando sus procesos para desarticular. Se había paralizado las movilizaciones insanas del Comité Cívico en noviembre porque hemos identificado a quienes estaban por detrás. Y hemos identificado en primera persona porque se han hecho operativos concretos. Esos operativos han tenido formas de impunidad. Véase que convivimos todavía con personas que están de esos momentos dictatoriales, de quienes eran los motines policiales, todavía perturban las investigaciones. Muchos operativos que no hemos podido realizar en coordinación con el Ministerio Público, porque efectivizamos una investigación, queríamos planificar el operativo. Extrañamente, ya sabían que se iba a hacer el operativo. Entonces, ese tipo de vinculaciones hace identificar que no es fácil luchar contra este flagelo de la impunidad en lo que van a ser las víctimas del golpe de Estado. Hay mucho proteccionismo de parte de la policía boliviana en lugares delicados y en lugares clave. Y si uno no instaura por voluntad propia, por seguimiento propio, hasta ahora no ha sido adoptada por una política gubernamental. Mire usted, voy a hacer un elemento y de verdad, de forma reflexiva. Respeto mucho la comisión que hace a la conformación a la cabeza de nuestro presidente que ha determinado lucharemos contra lo que va a ser los feminicidios.
Obvio, eso es un flagelo, esas formas de fenomenología de la violencia preocupa a la población, conmocionan. Y es fácil captar preocupación y atención ante semejantes formas de violencia que son patriarcales, que son machistas, todas las catalogaciones que puede existir contra el feminicidio. ¿Acaso hay una comisión de implementación de las recomendaciones de lo que va a ser, lo que ha pedido el GIEI al Estado? ¿Acaso hay una comisión, aunque sea entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Acaso hay un grupo de la sociedad civil que pida la implementación de las recomendaciones? ¿Cuánto cuesta hacer eso? ¿Cuántos van a estar comprometidos en de verdad reclamar lo que va a ser estas formas de conculcación de derechos humanos? Eso nos toca debatir. Entonces, vemos que la desarticulación no va a ser propia, no va a ser fácil, no se va a lograr cumplir, en tanto y cuanto no haya el compromiso de la política pública, en tanto y cuanto no haya autoridades comprometidas, en tanto y cuanto siga siendo un discurso, memoria, verdad y justicia, para poder convencer a quienes no han vivido. Pero los que hemos vivido la violencia, vamos a exigir que exista esa implementación de recomendaciones y que ojalá se genere una conformación. Lo dije yo cuando era viceministro. Ojalá el Congreso, los senadores, diputados pudiesen reclamar la conformación de esta comisión que implemente las recomendaciones. No, las recomendaciones se van a implementar de mutuo propio, con personas comprometidas, hombres y mujeres, luchadores, víctimas, como Gabriel, que también ha sido víctima de lo que ha sido un intento de asesinato porque le han apuñalado en La Paz. Y así recuerdo a muchas víctimas que defendíamos los derechos humanos de la población, que defendíamos con efervescencia ante el golpe de Estado, que hemos dado la cara en el golpe de Estado y que no nos vamos a callar. Pero ¿cuánto nos gustaría en ese sueño, en ese anhelo, que ojalá nuestro gobierno adopte una comisión inmediata, adopte una comisión que haga la implementación de las recomendaciones y no quede esto librado a la mala o buena voluntad de algunas autoridades que lamentablemente priorizan intereses personales, priorizan intereses que no son del común y no asumen la lucha del pueblo. Y qué pena que el Ministerio de Gobierno hasta ahora no se comprometa en lograr la implementación de estas recomendaciones que son una política pública obligada del Estado boliviano ante una instancia internacional. Nelson, bueno, estamos ya a punto de cerrar. Simplemente queríamos agradecerte de la Red Internacional de Solidaridad en Defensa del Proceso de Cambio y la radio líder en el programa Bolivianos desde el Exterior. Agradecerte, tiene mucha repercusión, está teniendo mucha repercusión el programa. En otro momento para seguir con este debate porque es muy interesante. Y bueno, quiero pedirle a Gabriel, por favor, si puede contextualizar un poco lo que estuvo contándonos, describiéndonos Nelson y despedirnos. Gabriel. Bueno, Rolando, sí, es importantísimo analizar, que todos los bolivianos sepamos que no solamente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes emitió recomendaciones al pueblo boliviano para resolver este problema irresuelto, valga la redundancia, de los crímenes cometidos en Bolivia antes de la autoproclamación de Yanine Áñez y en esos 11 meses nefastos del régimen ilegal, inconstitucional e ilegítimo de la señora Áñez y sus secuaces. El informe de la Defensoría del Pueblo de Bolivia dijo abiertamente: Áñez cometió crímenes de lesa humanidad, los cometió. No fue el único informe de derechos humanos que se refirió de esta forma. Hablamos del informe de la CIDH, que hacía referencia a Nelson. ¿Qué dijo este informe de la CIDH? Militares y policías dispararon contra gente desarmada. No son los únicos informes. La Facultad de Derecho de Harvard, que también la citaba Nelson, desgarrador informe de cómo se violaron sistemáticamente los derechos humanos durante los 11 meses del régimen de Yanine Áñez. El informe del Centro de Investigaciones para Políticas y Economía, CPR en inglés, no había evidencias de un fraude, dijo esto con relación a la excusa que utilizaron estos grupos violentos, subversivos, irregulares para romper el orden constitucional, ¿no? El informe de Human Rights Watch también dijo: justicia como arma, persecución política en Bolivia, del 11 de septiembre del 2020. Esto tiene que ver con todo lo que nos narraba también Nelson. El informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, y a lo que se suma, a lo que tú hacías referencia, Gustavo y Rolando, el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ¿no? Tenemos que entablar una verdadera reparación, verdad y justicia, más allá de esa
triada discursiva simplemente, como también lo decía Nelson, porque efectivamente se ha vivido esto, ¿no? Hemos estado acá viviéndolo, se ha sufrido en carne propia y se tiene que constituir en políticas de Estado claves, no políticas de gobierno simplemente, políticas de Estado que le brinden a las 37 personas, las familiares de las 37 personas víctimas mortales, pues una reparación, una verdad y una justicia reales, contundentes, verdaderas, eficaces y eficientes, ¿no? Porque no podemos volver a repetir situaciones de que fácil y alegremente una senadora se autoproclame presidenta del Senado, posteriormente presidenta del Estado, y que cometa violaciones sistemáticas a los derechos humanos y que nosotros, un año, 2 años después, todavía estemos recién deambulando en una sentencia de 10 años que únicamente sanciona por los ilícitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, cuando deberíamos ya estar sancionando crímenes de lesa humanidad, para mí, genocidios cometidos en Sacaba y Sencata, ¿no? Entonces, sin más, creo que la exposición de Nelson ha sido totalmente clara, esclarecedora para brindarnos a todos elementos de análisis para resolver esta gran herida que tiene el pueblo boliviano de la subversión del orden constitucional en noviembre del 2019 y las consecuencias que se siguen desarrollando hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, agradecer a Nelson, agradecer a Rolando, agradecer a Gustavo, agradecer a toda la gente, bolivianos en el exterior, bolivianos en Bolivia, que nos están viendo, acompañando, siguiendo y pues que siempre están al tanto de estas reflexiones para ellos sacar sus propios criterios, y estos no solamente son criterios discursivos, sino criterios, líneas de lucha para la acción. Creo que eso es fundamental. Sin más, nuevamente agradecerles por este encuentro tan enriquecedor. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, Nelson. Bueno, las últimas palabras. Nelson, despedite de esa enorme comunidad de bolivianos que estamos a lo largo del mundo. Me voy a despedir y muchas gracias, estimado Rolando, Gustavo, querido Gabriel. Es importante lo que estoy señalando y solamente quiero dejar, de verdad, con mucho respeto, el pendiente. Hasta mi momento de alejamiento de nuestro gobierno, en enero, yo había anunciado la segunda fase de desarticulación, desmantelamiento de grupos irregulares, paramilitares, parapoliciales. Y este tema pendiente tiene que ser de la población, porque hay que exigir. Tenemos que lograr identificar a todos aquellos que han participado en esta segunda fila de lo que ha sido los mandos criminales, los mandos de esta intervención de los grupos que han participado en la Unión Jurídica Cruceñista, la Resistencia Único Chala y otros pititas, porque así se los ha identificado. El segundo punto era diseñar todo lo que va a ser la intervención de los financiadores, las casas de protección, las formas en las que han intervenido, las donaciones, quienes han pagado los combustibles, cómo se han logrado los desplazamientos, quienes han regalado hasta motocicletas, quienes han intervenido para financiar hasta del exterior, kermeses y muchas formas en Europa, en Estados Unidos que han financiado. ¿Quiénes son los militares y policías vinculados con todo lo que hacen estas bandas criminales? Porque les han dado instrucción militar y policial y siguen trabajando todavía como servidores públicos. Tenemos que lograr identificar a aquellos esos que han participado en todos los departamentos. Un cuarto punto que estaba pendiente son las bases políticas que han apoyado y que siguen apoyando en manifestaciones que han sido de intervención directa para poder persuadir y se han disfrazado encubiertamente como plataformas de derechos humanos, embajadores de derechos humanos. Los derechos humanos son una nueva noción para la derecha boliviana, derecha extrema, que ahora utiliza los conceptos y que han figurado en ese momento también para ser partes y partícipes de esos movimientos irregulares. Y el punto, lo que decía muy bien Gabriel, y que yo lo señalaba en mi segunda fase, que en enero estaba iniciando, que está publicado en muchos medios de comunicación, la injerencia directa de personajes que han sido parte de la diplomacia internacional, agentes de intervención que han sido socios del gobierno de Áñez, que han sido partícipes de esas instituciones internacionales como la Unión Europea, como otro tipo de elementos que tienen su diplomacia. Todos esos puntos tenemos que resolver. La población tiene que tener en cuenta que no ha cesado todavía nuestra lucha por memoria, verdad y justicia, los que de verdad estamos convencidos en eso. Y vamos a hacer agenda, y tenemos que hacer agenda desde donde debamos estar, desde donde nos toca estar, para reclamar que se